los estudiantes vamos a realizar un análisis del movimiento parabólico, que es todo aquel movimiento cuyo objeto describe una trayectoria parabólica. Esa trayectoria ideal del proyectil la realiza sin resistencia a su avance y sujeto a un campo gravitatorio uniforme. Como vemos en la ilustración, el proyectil es lanzado con un cierto ángulo alfa respecto a la horizontal, de tal forma que su velocidad vectorial se puede descomponer en una componente horizontal v sub x y en una componente vertical v sub y. Con razones trigonométricas podemos obtener el módulo de cada componente. Así, seno de alfa será igual al cateto opuesto partido la hipotenusa v. Así podemos despejar la componente y de la velocidad como v por seno de alfa, de la misma forma que podemos hacer con la componente horizontal. De tal forma que podemos obtener matemáticamente la expresión del vector velocidad en cualquier instante de tiempo. Una vez que inicia el movimiento el proyectil, esas componentes de la velocidad, tanto v sub x como v sub y, que vienen representados por esos segmentos orientados que son vectores, vemos que v sub y progresivamente, conforme el proyectil alcanza cierta altura, va a ir disminuyendo, mientras que la componente horizontal v sub x permanece constante. Cuando el proyectil alcanza la altura máxima, la componente vertical de la velocidad ha ido disminuyendo hasta que alcanza un valor 0. Por lo tanto, no aparece ese segmento orientado que lo representa y, sin embargo, v sub x sigue permaneciendo constante, representado por un segmento orientado que siempre va a tener la misma longitud, misma orientación y mismo sentido. Este aspecto será muy importante en los ejercicios donde nos pidan la altura máxima del proyectil, ya que esa velocidad y vertical será un dato implícito en el ejercicio, ya que siempre será 0. Una vez que sobrepasa esa altura máxima, vuelve a aparecer la velocidad i, pero en este caso en sentido descendente, que si establecemos nuestro sistema de coordenadas cartesianas en el origen del movimiento, esa velocidad i ya tendría signo negativo, ya que el segmento tiene sentido negativo. Esa velocidad va aumentando y en el punto de impacto tenemos una nueva velocidad como consecuencia de la suma de las componentes horizontal y vertical. Podríamos determinar esas componentes o incluso el ángulo respecto a la horizontal o respecto a la vertical utilizando razones trigonométricas. Como vemos en la ilustración, en este caso la tangente de alfa será igual al cateto opuesto, en este caso v sub y, partido el cateto contiguo v sub x, de tal forma que podremos determinar ese ángulo respecto a la horizontal como la arcotangente de v sub y partido v sub x. Este tratamiento general de un tiro parabólico nos permitirá afrontar cualquier tipo de ejercicio en el que me den unas magnitudes y me pidan otras. Es decir, me den velocidades iniciales, me den ángulos iniciales respecto a la horizontal del proyectil y me pidan velocidades finales, ángulos de impacto respecto a la horizontal, tiempos de trayectoria, etc. Vamos a hacer ahora un estudio cinemático del tiro parabólico y para eso vamos a analizar la composición de movimientos. Así tenemos que estudiar qué sucede en el eje X y qué sucede en el eje Y. En el eje X, al existir una velocidad constante, tenemos un movimiento rectilíneo y uniforme, ya que la velocidad mantiene constante su dirección, su intensidad y su sentido. Sin embargo, en el eje Y, si suponemos que el estudio lo realizamos en la superficie terrestre, vamos a tener una aceleración de la gravedad constante, por lo tanto, tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ya que la aceleración va a permanecer constante tanto en sentido, dirección e intensidad. Así, si estudiamos qué sucede en el eje X con su posición, podemos decir que X es igual a la X inicial en función de nuestro origen de coordenadas más la velocidad inicial de X por el tiempo. Vamos a considerar en los dos ejes que el tiempo inicial es 0 segundos. De igual forma podemos decir que Y es igual a Y inicial más velocidad inicial Y por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Estamos haciendo un estudio general, pero en función de nuestro sistema de referencia, normalmente si lo cogemos en la superficie terrestre, la aceleración será negativa. De tal forma que una vez que tengo especificado qué ocurre en cada eje, podré determinar la posición del proyectil en cualquier instante de tiempo como la suma de la componente X más la componente Y, pero de forma vectorial. Así, sustituyendo lo que vale X en la componente X y lo que vale Y en la componente Y, tengo que el vector de posición es igual a
x sub 0 más v inicial x por tiempo en la dirección del eje x más y sub 0 más v inicial y por tiempo menos un medio de gt cuadrado siempre que estemos bajo la acción del campo gravitatorio y la aceleración tenga sentido negativo respecto a mi sistema de referencia. Esta expresión me permite determinar cualquier magnitud que me pidan una vez que yo conozca ciertas magnitudes. Esta sería la componente x del movimiento en cualquier instante de tiempo y esta sería la componente y del movimiento en cualquier instante de tiempo. De igual forma podría hacer el estudio de velocidades, ya que en un movimiento rectilíneo uniforme sé que la velocidad x es constante, mientras que en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado la expresión de la velocidad la puedo determinar como v inicial y más aceleración por tiempo. De tal forma que la velocidad en cualquier instante de tiempo del movimiento que estamos estudiando será igual a v sub x y más v sub y j. Sustituyendo igual que antes tenemos que la velocidad en cualquier instante de tiempo será igual a la velocidad inicial x más, sustituimos la expresión en v sub y y tenemos v inicial y menos gtj, siempre que la aceleración tenga sentido negativo respecto a nuestro sistema de referencia. De igual forma podríamos obtener la aceleración en cualquier instante de tiempo. La expresión sería la aceleración x más la aceleración y j. Sabemos que en el eje x no hay aceleración, solamente tenemos aceleración en el eje y esta, según mi sistema de referencia, sería menos gj, ya que es una aceleración constante y no varía respecto al tiempo. Así, con este estudio completo generalizado, podemos determinar la posición del proyectil en cualquier instante de tiempo y la velocidad del mismo en cualquier instante de tiempo.